Hola mis hermanos, que Dios los bendiga. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7. Dios ama al que da con alegría. Por lo tanto, el tema que quiero hablar en estos momentos es sobre la importancia de la generosidad. Sí, ser generosos con Dios, ser generosos con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados, con el pobre. Y dentro del tema de la generosidad, quiero resaltar 4 formas de el dar. La primera de esas es la primicia. ¿Qué es la primicia? Es una ofrenda generosa que se le da a Dios y es considerada como los primeros y mejores frutos del año, de la cosecha, de la empresa, del proyecto, del negocio. De tal forma que cuando nosotros damos la primicia, le estamos consagrando a Dios nuestro proyecto, le estamos consagrando a Dios ese año que estamos iniciando o ese trabajo en el cual nosotros hemos entrado a formar parte. Dios nos invita en su palabra a ser generosos, a darle a Él. Y quiero resaltar unas citas bíblicas para resaltar la importancia de que nosotros también estamos llamados a ofrendarle a Dios, a la casa de Él. Nos dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 11 al 14. Si en vosotros hemos sembrado bienes espirituales, ¿qué mucho que recojamos de vosotros bienes materiales? Si otros tienen estos derechos sobre vosotros, ¿no los tenemos más nosotros? Sin embargo, nunca hemos hecho uso de estos derechos. Al contrario, todos los soportamos para no crear obstáculo alguno al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los ministros del templo viven del templo? ¿Que los que sirven al altar, del altar participan? Del mismo modo, también el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Palabra de Dios. Hermanos, aquí la palabra de Dios es muy clara. Nos está prácticamente diciendo que las personas que se dedican a la evangelización, que se dedican a servirle a Dios, especialmente entre ellos sacerdotes, religiosas, misioneros y demás, tienen derecho también sobre los bienes materiales de todos los que ellos mismos dirigen. También ellos tienen derecho, como Jesús lo dice en su palabra, bien merece el obrero su salario. Y cada uno de nosotros somos esos obreros de Cristo que, aunque no cobramos un precio, quizás por dar algún sacramento, quizás por ayudar a alguna persona en una dirección espiritual, en un sacramento, pero sí pedimos colaboraciones, pedimos ofrendas. Y eso es el llamado que Dios nos tiene en estos momentos. También nos dice la palabra de Dios en Eclesiástico 35 del 9 al 10. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con ojo generoso. A Dios no hay que darle limosnas, no hay que darle lo que sobra, como lo hacía Caín. Dice la Biblia que Caín le ofrecía a Dios bienes materiales, pero él daba los peores frutos de la tierra. Él daba lo que realmente le sobraba, lo que no servía para él. Darle con generosidad, con arreglo a tus medios, porque el Señor sabe pagar y te devolverá 7 veces más. Esto es una de las promesas que hay en la Biblia. Si usted es generoso, Dios le multiplicará esa generosidad. Dios le devolverá en toda clase de bienes, en salud, en bienestar espiritual, en bienestar material, en toda clase de ayuda. Y eso Dios lo promete en su palabra. Como ya decíamos, hermanos, la primicia son los primeros y mejores frutos del año. Cada vez que usted reciba un trabajo, cada vez que usted emprenda una empresa, un negocio, un proyecto, los primeros frutos, o sea, es decir, las primeras ganancias de eso, ofrézcaselo a Dios. Sacar una ofrenda generosa, una ofrenda quiere decir que usted sienta que eso que usted le va a dar a Dios, al templo, a la casa de Dios, a los sacerdotes, usted sienta que eso le va a hacer falta. Eso es una ofrenda generosa y es lo que Dios pide también en las primicias. Nos dice también en Proverbios 3 del 9 al 10. Honra a Yahvé tu Dios con tus riquezas,
con las primicias de todas tus ganancias. Tus trojes se llenarán de grano y rebosarán de mosto tu lagar. O sea, recibirá abundancia de toda clase de bienes. También dice en Levítico 23:10, cuando después de entrar en la tierra que yo os doy, seguéis allí su mies, llevaréis una gavilla como primicias de vuestra cosecha al sacerdote. Aquí bien lo dice la palabra de Dios. El sacerdote, el ministro, el consagrado es partícipe de esas primicias. Y usted se lo tiene que dar a Dios porque es una ofrenda para Dios, pero a través de sus siervos, de los sacerdotes. Bueno, también vale un convento de hermanas religiosas. También. Y nos dice también Deuteronomio 26:2. Tomarás las primicias de todos los frutos de la tierra que cosechéis en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Las pondrás en una cesta y las llevarás al lugar elegido por Yahvé tu Dios para poner allí la morada de su nombre. En otras palabras, ahí Dios está diciendo, esa ofrenda que es sagrada, tiene que llevarla al templo, a la parroquia, al lugar consagrado para Dios, apartado solamente para Él. Yo conocí el caso de un muchacho que él, dando una primicia de 50,000 pesos, Dios lo liberó de un espíritu maligno que lo estaba atormentando, que lo estaba perturbando. Él dice que cuando él entregó esa primicia, aunque le dolía, porque esos 50,000 pesos para él era conseguirlos con mucho esfuerzo, pero Dios le concedió esa bendición de obtener la liberación espiritual. Y si Dios bendijo a este hombre de esa manera, también nos puede bendecir a cada uno de ustedes. La primicia es la primera forma de dar. La segunda es el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte de todas sus ganancias, de todos sus bienes. Cada vez que usted reciba un sueldo, cada vez que usted reciba una donación, una ganancia, debe usted sacar la 10ª parte. Lo pide Dios en su palabra. No son 10,000 pesos como lo pensaban algunos. Tampoco es que un día de salario al año. Eso algunas diócesis lo piden como lo mínimo, al ver pues la dureza del corazón de las personas. Pero el diezmo como tal es la 10ª parte. Quiere decir, una persona que se gane 800,000 pesos al mes, la 10ª parte es dar 80,000 pesos al mes. Ya si la persona quiere de pronto ir ahorrando ese diezmo, ahorrándolo, y cuando cumpla un año lo entrega todo, también vale. Lo importante es que nosotros seamos agradecidos, seamos generosos con Dios, porque dándole a Él a través de sus ministros, a través de su iglesia, es una manera de agradecer todos los bienes que Él nos ha permitido tener. Por eso, en esta forma de dar sobre el diezmo, quiero resaltar algunas citas bíblicas. Y la principal de esas es Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 9. Nos dice, ¿puede un hombre robar a Dios? Vea lo que dice la palabra de Dios. Pues vosotros me robáis a mí, y aún decís, ¿en qué te hemos robado? En el diezmo, en la ofrenda reservada. De maldición estáis malditos. La palabra de Dios declara maldición para la persona que no quiera cumplir con el diezmo. Y una persona que no entregue el diezmo, o sea, de lo que usted recibe, bien lo dice la palabra de Dios, le está robando a Dios. Le está quitando a Dios la parte que le corresponde a Él. El diezmo y en la ofrenda reservada hemos robado a Dios. ¿Por qué me robáis a mí vosotros, nación entera? Lo dice la palabra de Dios. También nos dice en otra cita bíblica, Malaquías 3:10. Dice, llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa, y ponedme así a prueba. Yo creo que es una de las pocas citas bíblicas donde Dios permite que nosotros lo pongamos a prueba. ¿Y ponerlo a prueba para qué? Dice Yahvé Sebaot, a ver si no os abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes lluvia de bendiciones
hasta que sobreabunde. A ver si no ahuyento al devorador, para que no destruya el fruto de su suelo. Y no os quede estéril la viña del campo, dice Yahvé Sebaot. Sabemos nosotros, hermanos, que el demonio ha venido a matar, robar y destruir. Y yo, como ya lo había comentado en uno de los temas anteriores, el demonio muchas veces ata el área económica y afecta esa área. Cuando nosotros le robamos a Dios el diezmo, con ese pecado de robarle a Dios, le damos autoridad al demonio para que él entre a atar esa área económica en nuestra vida, donde entran espíritus de ruina, escasez, miseria, y por eso a veces vemos personas que dicen que por más que luchen, no logran salir adelante. Y cuando esas personas comienzan a diezmar, Dios los comienza a levantar, los comienza a bendecir, les comienza a proveer de todas sus necesidades. Entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios nos lo invita de una manera muy clara. Dice también en Levítico 27, del 30 al 32, el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé, es de Dios, es cosa sagrada que pertenece a Yahvé tu Dios. También nos dice en Hebreos 7, del 1 al 2, en efecto, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando Abraham regresaba de la derrota de los reyes, le bendijo. O sea, el sacerdote Melquisedec bendijo a Abraham. Y dice que Abraham le entregó el diezmo de todo. Entonces realmente, hermanos, nosotros, los sacerdotes, debemos bendecir a todas las personas que quieran entregar su diezmo, y que por ese diezmo se derrame lluvia de bendiciones sobre cada una de sus vidas. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:6, que el discípulo haga partícipe de toda clase de bienes al que le instruye en la palabra. Y eso es mandato de Dios, eso es palabra de Dios. No debemos faltar, entreguémosla a Dios. Dar el diezmo es un paso en fe. Hay personas que pueden decir, bueno, pero si ni siquiera el sueldo me alcanza, pero si ando a toda hora endeudado, entonces ¿cómo voy a entregar el diezmo? ¿Cómo voy a dar una primicia? Precisamente por eso el diezmo es un paso en fe. Eso sí es caminar sobre las aguas, que aunque tenga necesidades materiales, pero darlo, eso es confiar en el poder de Dios, como lo hizo San Pedro. Dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Eso es un milagro. Y eso es realmente poner la fe en Dios. Yo recuerdo el caso, el testimonio de una joven que ella me dijo, Padre, no deje de hablar el diezmo. Sigan ustedes hablando de la importancia del dar. Sigan hablando del diezmo. Y ella me decía, Padre, yo anteriormente era una de las personas que criticaba a los sacerdotes porque hablaban del diezmo, porque pedían ofrendas. Yo los criticaba. Pero un momento en que Dios tocó mi corazón y yo comencé a diezmar, a sacar la 10ª parte de todo lo que me iba entrando. Iba y lo entregaba al sacerdote, a la comunidad, a la parroquia. Y ahora doy testimonio de que sí es verdad. Dios nos bendice cuando nosotros le damos el diezmo, cuando nosotros somos generosos con Él. Porque yo anteriormente, me decía esta joven, yo no tenía ni un peso, no tenía ni con qué pagar la universidad, no tenía trabajo, andaba buscando, pasando hojas de vida y no me salía. Y hoy en día, después de estar dando el diezmo, puedo dar testimonio de que Dios siempre me está proveyendo, siempre me llegan entradas económicas, me salen oportunidades para trabajo. Ya terminé la universidad y ni siquiera sé cómo lo hizo. O sea, Dios me fue proveyendo a través de becas, a través de promociones, a través de personas que me ayudaban. Y ya gracias a Dios, el viernes, porque ese día era un martes cuando ella estaba hablando conmigo, el viernes viajo para México a una entrevista de un trabajo. Y doy gracias a Dios y soy testimonio del poder del diezmo y de la generosidad con Dios. Entonces, hermanos, Dios a ustedes también los puede bendecir a través de esta generosidad. Otra forma de dar es la ofrenda.
la ofrenda, que debe ser generosa. Y nos lo enseña la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 42 al 44, donde nos habla de la viuda del Evangelio. Cuenta ese pasaje bíblico que llegaban al templo ricachones, personas millonarias, y llevaban grandes porciones de ofrendas, y iban y lo depositaban en el templo, lo dejaban allí, en el lugar de las ofrendas. Pero en medio de toda esa gente pudiente, había una viuda pobre, quizás me lo imagino yo, viejita, y ella tenía un par de moneditas y era lo único que ella tenía para vivir. Y esta mujer cogió esas moneditas, se fue con todos y echó sus 2 moneditas, lo único que tenía para vivir. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vio a aquella viuda, dijo: os aseguro que esta viuda, que esta mujer ha dado más que todos los que han traído grandes porcentajes de ofrendas. Porque esta mujer ha dado lo que tenía para vivir. En cambio, todos los demás, que aunque llevaban grandes cantidades, pero eran tan ricos, eran tan millonarios, que estaban dando solamente lo que les sobraba. Entonces aquí Dios nos da a entender que la ofrenda generosa no es de un precio fijo, no es de que tiene que ser millones, no, sino es aquella ofrenda que usted siente que es valioso para usted, que usted da realmente lo que necesita para vivir, que eso que usted está dando, usted lo necesita. Eso es una ofrenda generosa. Si usted eso que da, siente que no lo necesita, que no lo va a echar de menos, que no le va a hacer falta, quiere decir que esa ofrenda no es generosa. Y Dios nos invita a nosotros para que seamos generosos. La cuarta forma de dar es la limosna. Limosna al pobre, al necesitado. Y nos lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del 35 al 45. Mateo 25, del 35 al 45, donde habla sobre las bienaventuranzas. Jesús dice que Él vendrá al final de los tiempos y dirá: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y fuiste a verme. Esa es también la limosna, todo lo que se puede hacer por el hermano, por el necesitado. Lo que nosotros hagamos por el pobre, también lo estamos haciendo por Jesús mismo. Los pobres, ellos son también una forma de presencia de Dios en medio de nosotros, y que nosotros estamos llamados a servirles también a ellos, a ser generosos con ellos. Y quizás ellos no nos lo van a agradecer, pero lo que nosotros hagamos con el pobre, con el necesitado, eso nos lo va a agradecer Dios. Pero también durante ese mismo pasaje bíblico dice que Jesús mirará a los de su izquierda y les dirá: apartados de mí, malditos de mi Padre, ir al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste. Y dice la palabra de Dios: y aquellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos desnudo y no te socorrimos? Y Jesús le responde: cuando no lo hicieron con uno de mis pequeños, o sea, con los pobres, no lo hicieron tampoco conmigo. Jesús es claro, y Él nos da como esas pautas donde Él nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Hay que hacer obras de caridad. Yo recuerdo una vez, en el caso de una señora en otro lugar, por allá, en una parroquia, ella llevó varias bolsadas y costalados de ropa. La llevó a una parroquia, eso fue en una Semana Santa, para una de las actividades de un jueves santo, donde se le comparte ayudas a todos los pobres y los necesitados, en especial a los indigentes de la calle. Y aquel sacerdote, él recibió esa ropa con tanto agrado al ver esos costalados y dijo: uy, qué grande la generosidad de esta mujer. Y bueno, entraron la ropa y el sacerdote después destapó las bolsas y comenzó a sacar. Y qué cuestión tan
tan desagradable. Se encontró con ropa rota, se encontró con ropa que estaba mojosa, que estaba en mal estado, que olía feo. Y como dijo aquel sacerdote, eso es escupirle la cara a Dios. Dar al pobre, no hay que darle lo que sobra, no hay que darle lo que no necesite, quizá lo que esté dañado, porque eso sería un pecado. Hay que dar lo que esté realmente en buen estado. Y como dice el libro de cómo hacerse rico dando limosnas, la ropa que sobre en tu closet, lo que sobre, lo que usted no use, no es suyo, es del pobre, es del indigente, es de aquella persona que está enferma y que está necesitada. Yo recuerdo una vez, un predicador comentó el testimonio de un hombre que él tuvo una muerte clínica, él tuvo la experiencia de ir hasta la otra vida, y cuenta el testimonio de aquel hombre que cuando él sintió que su alma salió del cuerpo y ya se iba a presentar ante el juicio de Dios, ante la presencia de Dios para ser juzgado, dicen que él comenzó a sentir un temor grande porque él sintió que en vida había dado muy poquito, tanto a las cosas de Dios, a la iglesia, como también a los pobres. Y él cuenta en el testimonio que en un momento él vio como la Santísima Virgen María llegó donde Jesús y le dijo: hijo mío, yo te pido que le des otra oportunidad a este hombre, porque él no está preparado para presentarse ante el juicio. Y Dios, por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, le dio otra oportunidad. Y él se sentía mal, y él sentía que no estaba preparado porque en vida él había dado muy poquito, había sido muy tacaño. Dios quiere que nosotros demos realmente con generosidad, como lo hacían los santos. Entre ellos quiero recordar a San Martín de Porres. Era un santo tan generoso que cuenta la vida de él, que él siempre que iba a hacer mercado para el convento, todo el que le pedía una ayudita, él lo entregaba. Compartía con el pobre, con el necesitado. Y algunas veces llegaba al convento sin nada. Y a este San Martín pues lo regañaban, pero más sin embargo lo seguían enviando para que fuera y pidiera mercados. Y cuenta la historia de él, que un señor, un indigente de la calle se acercó y le pidió unos zapatos. Y San Martín de Porres, que solamente había ido a conseguir mercado, cosas de alimentación, San Martín de Porres le contestó a ese señor, a ese pobre, le dijo: hermanito, yo no tengo zapatos, pero yo le comparto algo de este mercadito para que usted se lo coma. Y cuando San Martín de Porres levantó la mano y miró, se dio cuenta que eran zapatos. Ocurrió un milagro, un milagro. Dios realmente bendice abundantemente al que es generoso. Y para dar más testimonio de la generosidad de este santo, Dios lo bendijo con el don de bilocación. ¿Qué es el don de bilocación? Es el don místico de que una persona puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Porque un momento el superior de su comunidad le prohibió salir y le dijo que se estuviera ahí en el convento solamente atendiéndole sus cosas. Y cuenta la biografía que San Martín de Porres, él se quedó adentro en el convento, pero era tanto su deseo de seguir ayudando a los pobres que Dios le regaló ese don de bilocación, y aunque él estaba dentro del convento atendiendo a sus superiores, a ese mismo momento lo miraban afuera en la calle repartiéndole alimentación a los pobres, a los necesitados, haciendo obras de caridad. Entonces, para que veamos, hermanos, Dios cómo bendice y cómo respalda la generosidad. Estamos llamados a ser generosos, tanto con Dios como también con el pobre, con el necesitado. Pero también quiero resaltar que no está bien de las personas que utilizan la obra de caridad, que utilizan la generosidad como medio de negocio, como negocio para conseguir dinero. Eso es pecado, no hay que hacer eso. Dios bendice a los que generosamente comparten con los pobres, pero también pedirá cuentas a aquellos que sin necesitar se aprovechan de la caridad de los demás
para vivir de eso y no quieren trabajar y quieren ser perezosos, quieren ganársela, como se dice, ganársela fácil. Dios pedirá cuentas, porque Dios dice en su palabra, te conseguirás el pan con el sudor de tu frente. Y como dice Monseñor Froilán, hay que conseguir el pan es con el sudor de la frente, no con el sudor del frente. Hay que ser siempre honestos en nuestra manera de actuar. Los dejo, hermanos, con este mensaje, con esta grabación. Que Dios los bendiga, compártanla, medítenla y oren mucho. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén, amén y amén.